Vamos a compartir la palabra del Señor y quisiera que usted abriera la escritura en la primera epístola a Timoteo. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, verso número 3 y 4. Usted me dice cuando lo tenga, dice amén. La primera epístola a Timoteo, capítulo 1 y verso 3 y verso número 4. Gloria a Dios, dice: como te rogué, es el apóstol Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, al partir de Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Ya desde los tiempos de Pablo habían algunos que enseñaban doctrinas extrañas, así que usted no se asuste de las doctrinas extrañas de estos tiempos. Verso 4. Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, y eso es lo que me interesa, la parte final de este verso 4, en vez de hacer avanzar, no sé si así dice su Biblia, el plan de Dios. El plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así sentadito, levante su mano derecha, si tiene peticiones, póngalas delante del Señor en este momento. Oremos por aquellos que por tráfico y por diferentes circunstancias no pudieron venir hoy. Padre, te damos gracias esta noche, porque tu misericordia es grande y permitiste que este grupo de tus hijos, Señor, sorteando quizá obstáculos, quizá tráficos pesados, Padre, y diferentes circunstancias, hicieron el esfuerzo, Señor, para venir a hacerte culto a ti. Te pedimos que aquellos que tuvieron problemas o algún tipo de dificultad, Señor, tú las suplas, tú actúes, intervengas, Señor. Si hay enfermedad, Padre, pon tu mano de sanidad. Te pedimos, Señor, que tu palabra venga exactamente a la necesidad de cada uno de nosotros. Danos de tu unción poderosa, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, clamamos en esta noche, Señor, para que tu gracia infinita pueda venir sobre nosotros, Señor. Sin tu gracia no podemos hacer nada. Sabemos que tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer. Quita toda preocupación, toda distracción, Señor, todo prejuicio en las mentes, todo estorbo, Señor, que pueda haber en el ambiente. Te pedimos que a partir de este momento el Espíritu Santo tome el control de este ambiente y que tu palabra pueda fluir con libertad a cada uno de nosotros. Envíala, Señor, moja nuestra tierra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Probablemente algunos de ustedes recordarán que el hermano Otto nos hablaba acerca del super plan de Dios. ¿Alguno oyó ese o el super programa de Dios? ¿Algunos de ustedes recuerda haber oído de el que fue nuestro pastor? Quizá para algunos no fue su pastor cercano, pero tal vez ha oído algunas enseñanzas, pero él hablaba de un super plan de Dios o el super programa de Dios. Todos sabemos que los planes de alguna manera se preparan de antemano. Cuando un ingeniero, un arquitecto o un maestro de obra va a construir una casa, primero dibuja, algunos hacen algunos garabatos que ellos solo se entienden, pero más o menos tienen la idea. A veces le dicen a uno, mire, yo quiero mi casa así, 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 y más o menos uno trata de entender las ideas que se quieren plasmar en un papel. Se hace de una manera más profesional con dibujantes, algunos usan computadoras ahora, y esos planos que vienen de planes, de alguna forma dibujan y muestran la manera de lo que se quiere lograr en el mediano plazo. Eso es en cuanto a casas. Se espera que nuestros políticos, especialmente de nuestra bella Guatemala, porque yo no sé si para usted es bella Guatemala o no, porque nosotros como hijos de Dios debemos bendecir esta tierra donde el Señor nos vio nacer. Él estableció, yo creo que Él tuvo el plan para que fuéramos guatemaltecos.
Tal vez usted ha peleado y ha dicho, Señor, ¿por qué permitiste que naciera en Guate? Yo quería nacer allá en el norte y tener los ojos azules o tener esto y tener lo otro, pero Dios en su misericordia nos permitió nacer en este pequeño y bello país. Por eso es mejor decirle Guatemala, como algunos dicen, de Guatemala a Guatepeor, que el Señor reprenda ese concepto, ¿verdad? Porque muchos en Latinoamérica así nos llaman, de Guatemala, es un dicho, a Guatepeor. Reprendamos eso y digamos de Guatemala a Guatelinda. Aleluya. O a Guatesanta, no sé. Pero lo cierto es que los políticos dicen que tienen planes de gobierno y a veces hacen unos librones así, que solo los copian. Me imagino que tienen profesionales que les preparan los planes. Y actualmente muchos se quejan de que este gobierno no tiene planes. Yo no sé si los tiene o no, pero debería de tenerlos para que durante los 4 años de gobierno puedan llevar a cabo aquellas cosas que ellos se propusieron. Entonces, Dios tiene un super plan y tiene un super programa para la iglesia, pero especialmente para la novia. El problema es que nosotros tenemos también nuestros planes y podríamos llamarle a eso los planes humanos. ¿Tiene usted sus planes? ¿Han planificado su vida ustedes? ¿O son una hojita a la deriva que va en el riachuelo de la vida a ver a dónde le lleva a usted precisamente la vida? ¿O usted tiene un plan? ¿Cuál es su plan? Bueno, tal vez es muy largo, tendríamos que darle una su hora para que usted cuente su plan, pero note que dice el apóstol Pablo a Timoteo que tenga cuidado con doctrinas extrañas porque esas pueden modificar el plan de Dios. Eventualmente puede pasar que nosotros, desconociendo el verdadero plan de Dios para nuestras vidas, querramos hacer de una manera errónea nuestro propio plan, creyendo que es el plan de Dios. E incluso hasta autoengañarnos creyendo que estamos cumpliendo el plan de Dios, y por eso se hace tan necesario que nosotros lo conozcamos. La parte final de este verso 4 dice que las discusiones inútiles, los mitos, las genealogías interminables, parece que en esos tiempos el gnosticismo se metió a la iglesia. Y algunos hacían genealogías interminables. Hay algunas versiones que dicen que hacían genealogías de ángeles. Realmente había enseñanzas muy extrañas en el primer siglo en la iglesia. Pero dicen que eso no hacía avanzar el plan de Dios. ¿Qué estará haciendo o evitando que avance el plan de Dios en tu vida? Indudablemente que ese super programa de Dios del cual les quiero hablar es sumamente importante que nosotros lo conozcamos. Si usted me acompaña a 1 Corintios capítulo 2 y verso 5, aquí en este pasaje también el apóstol Pablo nos dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso indica que por medio de la fe, y es que la fe no solamente puede ser esa capacidad que Dios nos da, por ejemplo, como una fe salvadora, para que esa fe en algún momento de nuestra vida sea activada, yo diría activada por el Espíritu, porque al fin y al cabo es el Espíritu el que dice que nos convence de pecado, ¿no es cierto? Y cuando esa fe es activada, y el doctor Ríos también nos compartía que cada uno de los hombres trae un pequeño hilo, así de delgado, de fe, que es activada en determinado momento, porque si no tuviéramos ese hilo de fe, no creeríamos. Pero también podemos experimentar la fe salvadora, la hemos experimentado, la fe como fruto. Usted sabe de eso. Hay 9 frutos que se resumen en uno, ¿verdad? Que es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo, pero también amor a nosotros mismos. Y también están los 9 dones del Espíritu, donde la fe la podemos ver también como don. Entonces, hermanos, hay un programa divino sobre los programas humanos.
Usted puede tener su programa humano donde usted puede decir, bueno, yo quiero estudiar en la universidad. ¿Será que ese solo es un programa humano o puede ser que Dios tenga un plan para llevarlo a usted a la universidad? El programa humano se da cuando nosotros egoístamente asistimos a una universidad solo y exclusivamente para mejorar nuestro estatus social. Al fin y al cabo vimos a nuestros padres probablemente siendo obreros y amas de casa y nos dimos cuenta que pasamos muchos problemas económicos. Yo diría que la mayoría de nosotros difícilmente venimos de una cuna de alcurnia. Nuestros padres no fueron millonarios. Y entonces quizá vimos las necesidades que afectaban nuestras propias almas como individuos. Y quizá en algún momento de la vida dijimos, bueno, yo quiero ser un profesional. O yo quiero ser esto, o yo quiero ser aquello. Y armamos un programa personal, un programa humano. Y quizá aún como cristianos nosotros todavía no nos hemos dado cuenta que sobre ese plan humano hay un plan divino. Y por eso se le llama el superplan de Dios, porque está mucho más arriba y está mucho más alto de lo que nosotros nos podemos imaginar en nuestro corazón y de acuerdo a nuestros planes humanos. Los solteros se quieren casar, ¿no es cierto? Solo los que contestaron amén se van a casar. No, no es cierto. Algunos todavía no saben si sí o si no. Pero, ¿será que todos los humanos deben de casarse? ¿Será que ese matrimonio, Dios está teniendo un superplan? Dentro del programa de Dios estará, ¿quién va a ser tu esposa? ¿O quién va a ser tu esposo? ¿Y será que nosotros le podemos alterar ese plan a Dios? Vamos a ver en la Escritura que el hombre tiene la capacidad de alterar el plan de Dios momentáneamente. Porque al final, Dios siempre, si nosotros al final nos arrepentimos de alterar el plan, Él puede modificar las cosas. Y ese superplan de Él de todas maneras realizarse. Si nosotros no entendemos los planes divinos, difícilmente, hermano, vamos a lograr evitar confundirnos con los planes humanos. Usted se ha dado cuenta que hay muchos ministros que su manera de pastorear es influir fuertemente en la vida de sus ovejas. Hay pastores que le dicen a la oveja, usted se tiene que casar con aquella, mire. Pero no me gusta, pero usted se casa con ella. Dios me dijo que es con ella. Usted sabe que hay personas que levantan profecías y por profecía le dicen al individuo o a la señorita o al joven quién es la que va a ser su esposa. Aunque usted no lo crea, eso pasó en el IMSS Central. No pasó porque el hermano Otto desarrollara esa práctica, sino porque era tan grande la iglesia que habían personas con una doctrina un poquito cambiada que sin que él se diera cuenta le decían por profecía, esta va a ser tu mujer. Y como era un ambiente en el cual, hermano, había tal avivamiento que muchos lo creían y decían sí, y hasta se enamoraban, solo que a la vuelta de los años pensaban, no era ella. Incluso pastores que en algún momento se equivocaron. Yo tuve noticia de algunos matrimonios que realmente fracasaron porque no esperaron el plan de Dios. Cada uno de nosotros, desde el momento que nacimos de nuevo, hermanos amados, tenemos otra vez libre albedrío. Cuando usted estaba sin Cristo y sin esperanza, usted y yo, dice la Biblia, que éramos esclavos del pecado. Entonces un esclavo no tiene capacidad de escoger.
Pero cuando ahora venimos a Cristo, nos devuelven el libre albedrío. Pero eso se vuelve muy complicado. Porque en su libre albedrío usted puede tomar decisiones que afecten el superprograma de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender los programas divinos. Solo que el problema, hermano amado, es que los planes humanos tienen lógica humana. Y nosotros somos humanos. Creo que ninguno viene de Venus, ¿verdad? Aunque dicen que los hombres nacieron en Marte y las mujeres nacieron en Venus, porque así de diferentes son. Tienen características tan dispares los hombres y las mujeres que realmente parecieran que ellas vinieron de otro planeta, ¿verdad, hermanos? ¡Ay, Dios! ¡Qué tímidos son! Hermanas, parece que los hombres vinieron de otro planeta. ¡Amén! ¿Te gustan las hermanas? ¿Están más vivas hoy? Bueno, en esta iglesia siempre hay más hermanas, entonces siempre le ganan a los hermanos. Pero ellos tienen voz fuerte, pero son tímidos. No, todos somos humanos. Y hay una lógica humana. Entonces la lógica humana nos hace planificar. Aunque usted no lo crea, cuando yo era un jovencito de 14 años, yo planifiqué mucho de mi vida. Obviamente pensando que Dios iba a estar en el asunto. Y por misericordia de Dios, Él estaba ahí, porque lo más importante es que nosotros, hermanos amados, entendamos el plan de Dios y realmente ese plan de Dios, nuestras decisiones se paralelicen al plan de Dios. Recuerdo que yo dije a los 14 años, aunque usted no lo crea, yo me caso a los 27. En mi lógica humana yo dije, bueno, salgo de la universidad a los 23 o 24 años, trabajo unos 2 años o 3 años, a través de lo que yo logre ganar ya como profesional, voy a tener algo que ofrecer. Ojo, jóvenes solteros, ¿te quieres casar? ¿Qué tienes para ofrecer? Porque que yo sepa, la Biblia habla que el hombre es el proveedor. ¿Dicen amén las hermanas? Amén. Dios hizo al hombre proveedor. En una ocasión escuché cómo el hermano Otto dice que el Señor, como él estaba sentado así algo alto, ¿verdad? En el lugar donde él predicaba. ¿Se acuerda cuando estaba alto el púlpito? Sí, era como a 3 metros esa cosa, entonces lograba ver. Dice que el Señor le dijo, mira a esa hermana que va caminando ahí. Y dice que él se sintió hasta incómodo. Porque le dijo, mira a la hermana. Le dijo el Señor. ¿Cuántos saben que el Señor habla? Mira a la hermana. ¿Te das cuenta que es de caderas anchas? Le dijo. Porque ¿sabe usted que las mujeres tienen más cadera que los hombres? Es para procrear, le dijo. Para dar a luz. Y le mostró un triángulo así. Ahora mira a ese hombre que va ahí, le dijo. ¿Te das cuenta que el triángulo es al revés? Le dijo. Y Dios habla de una manera muy especial. Porque al hombre le di espaldas anchas. Bueno, a mí no tanto, ¿verdad? Yo por más que hago ejercicio, no muy me salieron. Pero es cierto, generalmente la espalda del hombre es ancha porque él es el proveedor. Mire qué interesante. Entonces quiere decir que Dios dio características. El mundo moderno trata ahora de hacer que la esposa trabaje. Pero en el ideal de Dios, se debería de esperar que la esposa no trabaje. La vida moderna es la que está generando precisamente esa posibilidad. Y llama la atención que hasta el día de hoy, la mujer en todos los ámbitos laborales del mundo se queja que aunque hace exactamente las cosas igual que un hombre, le pagan menos. Eso quiere decir que es un movimiento para pagarle menos a la mujer y de esa manera las empresas ganar más. Por eso muchas mujeres, especialmente en los países desarrollados, se alejan de la casa y los hijos crecen solos. Y eso trae como consecuencias muchas de las cosas que nosotros vemos en la cultura actual, en la sociedad actual. Los programas humanos tienen lógica humana.
Los programas divinos no están en contra de la lógica humana, aunque a nosotros nos parecen ilógicos los programas divinos, no es que estén en contra de la lógica humana, sino que los programas divinos tienen una lógica divina, que a veces no la entendemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver en la palabra de Dios y el Señor nos habla por medio de su Espíritu Santo, el programa de Dios muchas veces no lo entendemos y muchas veces peleamos contra ese programa, porque al fin y al cabo la voluntad de Dios está en la palabra. Él se revela para mostrarnos su plan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Bueno, yo me siento más libre de usar las manos, gracias a el varón que me regaló este micrófono inalámbrico. Eso me dejó, no el año nuevo, sino que el cumpleaños. En cierta manera, es un año nuevo, ¿verdad? Muy bien. Tratemos de definir el superprograma de Dios. Vamos a decir que el superplan de Dios lo comanda todo, lo guía todo, lo dirige todo. Ese superplan de Dios, como Dios es eterno, ¿cuántos saben que Dios es eterno? Él no tuvo principio. Y entonces, en esa eternidad pasada, Él desarrolló un superplan. Y en ese superplan hay operaciones de Dios. Y una de las operaciones de Dios es la iglesia. Y especialmente dentro de ese cuerpo místico, esa costilla pequeña, que va a ser la novia, que, hermano amado, está por cumplirse las promesas de Dios para la novia. Entonces usted tiene que entender que el superplan de Dios es como una enorme burbuja donde no se puede salir, aunque nos da cierta libertad de movimiento. Bueno, lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Ese superplan de Dios tal vez se va a entender mejor poniendo un ejemplo. Y quizá el mejor ejemplo que tenemos es cómo ese programa, ese plan, se cumple en Cristo. Pero en medio de ese cumplimiento de ese superplan en Cristo, y acompáñeme a Hechos capítulo 2, y vamos a leer el verso 23. Usted dice amén cuando lo tenga, porque es bueno que tenga la escritura abierta. Acuérdese aquello que a usted le llame la atención, subraye, ponga notitas ahí, porque va a volver a pasar por ese texto y se va a recordar de esta enseñanza. Dice, a este, hablando de Cristo, entregado, ojo, yo lo tengo subrayado acá, por el plan, ahí está el superplan, predeterminado, y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Así que, disculpe, hermano amado, pero desde Poncio Pilato y los sacerdotes Anás y Caifás y todos los demás que creyeron que ellos mataron a Jesús, eso no era parte del plan humano, aunque sí había plan humano, porque hubo planes para matarlo. Se hizo planes. Judas hizo su plan de vender al Señor por 30 piezas de plata. Los sacerdotes hicieron su plan y les cayó de perlas que Judas lo vendiera. Todos los que estuvieron inmiscuidos tenían sus propios planes, pero no sabían que, como dice la Escritura, a este, como dice su Biblia, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Eso estaba escrito en el superplan. En el superprograma de Dios estaba eso. Y por eso se llevó a cabo. Pero quiero que veamos algunas cosas. Cristo dice que vino a la tierra, pero Filipenses nos aclara y nos amplía una peculiaridad que hemos oído y que vale la pena volver a oír, que Él no vino como Dios. Así lo dice Filipenses.
Dice que Él se vació. Nosotros no entendemos qué significa eso, pero se vació del ser igual a Dios. Así que Él vino como hombre, pero se movió con los dones, se movió con el poder del Espíritu Santo. En su personalidad estaban los frutos del Espíritu. Y en Él, en su ministerio, se manifestaron los 5 ministerios. Pero no lo hizo como Dios. Indudablemente tenía la ventaja de no tener una naturaleza pecaminosa. En Él no había carne, no había viejo hombre. Eso era una enorme ventaja sobre nosotros. Pero eso no significa que nosotros, teniendo viejo hombre, después de que Él murió y resucitó y se desarrolló todo el plan de Dios, nosotros no podamos tener capacidades y poderes que da el Espíritu Santo. Porque mucha gente dice, no, es que Él era Dios, como una justificación para no hacer nada de la manera como Dios espera que nosotros la podamos hacer y que nos invita a través de su palabra. Si me acompaña a Mateo 26:53, nosotros vamos a ver el drama que el Señor está por vivir y donde podemos notar que ahí está limitado, está establecido, y Cristo sabía cuál era el superplan para Él, porque le fue revelado. Pero Cristo tenía libre albedrío. Y entonces en Mateo 26:53 dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre? El contexto es que Pedrito andaba con su espadita. Lo iban a apresar. Judas venía, ya se había lavado la boca y se había limpiado los dientes para darle un beso a Jesús, para identificarlo. Y venía con una turba de oficiales del sacerdote y lo venía a entregar. La hora de las tinieblas ya había empezado. Y Pedro sacó su espadita y, como usted sabe, le tiró a Malco, me parece que se llama, ¿verdad? Y le quitó una oreja. Y siempre me he puesto a pensar, porque ahí pasaron 2 cosas milagrosas. Una, que cuando preguntaron, y usted lo puede ver en esa armonía de los 4 evangelios, usted puede notar que preguntaron si Él era Jesús, y Él dijo, yo soy. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? Que los que lo iban a traer cayeron solo porque dijo, yo soy. Eso fue sobrenatural. Yo, si hubiera sido un soldado, hubiera sido uno de los que lo iba a apresar, algo me hubiera dicho, no lo hagas, no participes de eso. Pero el otro milagro que seguramente también vieron, y Malco, no se habla más de él, pero Malco vio como su oreja, que ya no estaba aquí, el Señor la toma y se la pega y queda exacta. ¡Qué poder! Yo con uno de esos milagros, hermano amado, me hubiera sentido, si hubiera sido incrédulo, ¿no? Pero puede llegar las cosas tan terribles en la hora de las tinieblas. Por eso la iglesia, déjeme hacer un paréntesis, no ha entendido que todavía estamos en la hora en la que se puede trabajar para el Señor. Dice, trabajad, dice un canto de esos que yo aprendí hace muchos años, mientras el día dura, porque viene la noche donde nadie va a poder obrar. Hoy la iglesia de Cristo está acomodada, está ilusionada con muchas cosas, pero no se ha dado cuenta que quizá nos quedan minutos dentro del reloj de Dios para trabajar y que la noche va a venir. Cierro el paréntesis. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Por qué Cristo no se defendió? ¿Se ha puesto a pensar en eso?
Pedro lo quería defender. Pero ¿por qué Cristo no dijo, bueno, yo tengo dones? Si ya habían caído, solo es decir yo soy. Y él sabía que tenía recursos del Padre. Y que si él pedía por lo menos 12 legiones de ángeles, y la legión, según los términos numéricos de esos tiempos, ¿cuántas unidades tenía? 2000. 2000 por 12. 24,000 ángeles. Si los ángeles tienen la capacidad uno solo de matar a miles, el imperio romano no se hubiera mantenido. ¿Por qué no se defendió? Porque había un superplan. Ahora, ¿ya se dio cuenta usted que le gusta defenderse mucho? Que su defensa puede ser un plan humano. Que moverse en sus recursos propios, y no me refiero a recursos económicos, nada más, sino que me refiero a lo que usted sabe que usted puede hacer bien. Y que muchas veces lo esgrime y lo usa para defenderse de aquello que usted considera que le están haciendo mal. Cristo era inocente. ¿Estamos de acuerdo que era inocente? Indudablemente era una víctima del plan humano, porque yo no sé si usted está viendo que había planes humanos. Pero lo que no sabían los planes humanos y los personajes que urdieron esos planes contra Jesús, que ellos solamente estaban tratando de desarrollar algo que ya el Señor, Dios, el Padre, había establecido. Entonces dice el verso 54 del capítulo 26, pero ¿cómo se cumplirían? Cristo está diciendo eso. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras? Le digo a Pedro, que dicen que así debe de suceder. Entonces Cristo, que solo tenía el Antiguo Testamento, ¿estamos de acuerdo? Cuando Él está diciendo estas palabras, solo había Antiguo Testamento. Pero Él en las Escrituras. Ahora, ¿tendría la oportunidad Cristo de leer la Biblia de cristal? Porque yo sospecho que en la Biblia de cristal también ya estaba el Nuevo. Aleluya. Entonces Él sabía que en las Escrituras había un plan para Él. Y por eso no se defendió. ¿No será que nosotros deberíamos de conocer el plan de Dios para nosotros? Hermanos amados, en los primeros 3 siglos de la cristiandad, si nos hubiera tocado nacer ahí, no se hubiera podido defender usted. Si usted era un seguidor del camino, lo más probable es que usted hubiera muerto, físicamente hablando, en manos de las autoridades romanas o en manos de las autoridades religiosas, porque se desató una gran persecución. La iglesia de estos tiempos está tan fría, o quizá llega a la tibieza, porque ser cristiano evangélico en estos días, y más que nada hijo de Dios para ubicarnos bien, es lo más fácil. Por lo menos en cuanto al entorno político o sociopolítico de las sociedades occidentales, como la nuestra. Nadie anda detrás de usted diciéndole, si vuelves a ir a esa carpa, te meto a la cárcel. ¿Verdad que no? Pero indudablemente hay otro tipo de persecuciones que ya se están dando. Para mí el hecho de que a algunos les toque 3 o 4 horas para venir a un culto, eso ya es un tipo de problema en contra de
el poder congregarse. El que las familias tengan que trabajar hasta 16 horas para poder pagar sus gastos, me indica a mí que también indudablemente hay algún tipo ya de estorbo para que uno pueda congregarse. Muchas veces hay espíritus de enfermedad y hay muchos otro tipo de cosas, quizá espirituales, que están peleando contra el superplan para nosotros, el superprograma de Dios. Entonces, Cristo no usó el poder y no usó los recursos que tenía a la mano para cumplir el plan. ¿Usted ha leído que al Señor le llaman rama verde o tronco verde? Dice, si del árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán de las ramas secas? Y usted y yo, aunque algunos de ustedes estén más gorditos que yo, somos ramas secas. Pero lo que quiere decir es que ser hijo de Dios no nos exime de las batallas, ni siquiera nos exime de la muerte. Entonces, si en Él hicieron todo eso dentro del plan o superplan para nosotros, ¿no se ha puesto a pensar que usted puede ser un mártir? Porque nadie quiere ese plan. No, hermano, yo me quiero ir con Cristo. Dice, para irse con Él, en el plan que Él tiene para usted hay sufrimiento. Ya está muerto. Cristo conocía el superprograma de Dios para Él. Acompáñeme a Hebreos capítulo 10, verso 7. Yo tengo aquí una versión que es la Peshita. Hebreos capítulo 10, verso 7. ¿Lo tiene? Diga amén. ¿Lo tiene? ¿Todavía está aquí? Ah, gloria a Dios. Dice, entonces dije, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Está hablando Cristo. ¿Usted ya se dio cuenta que Cristo tenía a su Dios? Qué misterios esos, ¿verdad? Porque siendo Él igual a Dios, coexistencial con Él en la eternidad, dice, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Si Dios hace la voluntad de Dios, ¿quiénes somos nosotros los humanos que generalmente no hacemos la voluntad de Dios? ¿Aló? Sino que llevamos a cabo nuestros planes. Dios dice, haz esto y hazlo de esta manera y hazlo de esta manera. Y uno dice, no, yo lo hago como yo quiero. ¿Cierto o no? Nos pasa. Y aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Mire lo que dice esta versión. Porque en el principio de los libros está escrito de mí. ¿Cómo dice su versión? Otras versiones dice, en la cabecera del rollo está escrito de mí. ¿Qué libros? ¿Qué rollo? ¿Desde cuándo se escribió el plan para el Hijo? Desde la eternidad pasada. Yo tengo la sospecha que el superplan para usted y para mí también ya fue escrito. Y seguramente el Espíritu lo conoce. Y por eso nos mandaron al Espíritu, porque Él dice, Él os enseñará todas las cosas, aún las que están por venir. ¿Quiénes están asustados por los terremotos? ¿Está asustado usted por los terremotos? ¿No se ha echado una pensadita que ya viene uno para Guate?
¿Le asusta a usted esa idea? Se está hablando del círculo de fuego. Y realmente cuando uno pone atención a lo que los científicos están diciendo, dice uno, el tiempo se está acabando. La profecía se está cumpliendo. Y nosotros todavía con nuestros plancitos. No, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Como que nos quedaran 50 años. ¿No cree que nosotros deberíamos de conocer el superplan de Dios? ¿Será que en ese superplan está establecido que usted es novia o no? Mientras se averigua la mejor característica que usted puede descubrir dentro de usted mismo, si es novia o no es novia, es si usted anhela con todo su corazón consagrarse. Si usted lo anhela con todo su corazón y porque lo anhela con todo su corazón, usted está dejando a un lado esto, a un lado aquello, a un lado más aquello. Sospeche y mejor si ya tiene seguridad de que hay algo más poderoso dentro de usted que lo está moviendo a hacer eso. Porque ya está escrito. Bueno, lo único que pudo haber detenido el superplan en el caso de Cristo era el mismo. Por eso en Mateo 26:39 nosotros vemos que se da un probatorio. Y entonces dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. Ahí está, en un momento crucial para la redención humana. Orando y diciendo, Padre mío, el Padre que había escrito el superplan para él. Pero Cristo tenía también su voluntad, como nosotros la tenemos. Nota que el Señor no se pasa sobre su voluntad. Él no quiere robots programados para hacer lo que Dios quiere. Él quiere que usted le rinda su voluntad de una forma voluntaria. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Nota que hay dos planes ahí. ¿Cuál era el superplan para Cristo? Que muriera por la humanidad, por usted y por mí. Pero él estaba buscando un plan alternativo en ese momento. Si es posible, si tienes otro plan para mí, que pase de mí esta copa. Y dice la Biblia que 3 veces lo preguntó. Por eso se cree que él entregó la voluntad del cuerpo. En la segunda ocasión entregó la voluntad del alma. Y finalmente entregó la voluntad del espíritu. ¿No será que el Señor nos está pidiendo en esta recta final nuestra voluntad? Pero nos la va a pedir cuando nos revelen el plan que Él tiene para nosotros. Por eso es urgente que, hermano, usted defina. Yo últimamente le estoy preguntando a los hermanos, incluso a los que sirven, ¿es esto lo que te gusta hacer o es esto? Porque te debo hacer las dos cosas. Te veo motivado aquí, te veo motivado acá. Y a estas alturas del partido tenemos que definir qué es lo que nos gusta. Pero no por un gusto personal, sino que donde nos sentimos como pez en el agua. ¿Qué es lo que realmente a ti te gusta? Porque eso puede estar formando parte del superplan. Amén. Entonces, no se haga mi voluntad. Ahí estaba un plan, el plan personal de Jesús. Pero estaba el superplan. Yo tengo que avanzar porque me quedan poquitos minutos.
Pero yo le quiero decir lo siguiente, no se asuste cuando los programas suyos no coinciden con los programas del Señor. El superplan. ¿Cuesta sacar una carrera universitaria, jóvenes? Hermanos que han sacado una carrera universitaria, ¿les fue fácil? ¿No? ¿No les fue fácil? No es fácil, ¿verdad? Y cuando uno estudia una carrera universitaria, y hasta si tiene oportunidad de sacar maestrías y doctorados, que ahora parece que se necesita mucho, uno está convencido que es el parte del superplan de Dios, ¿no es cierto? Y en el camino el Señor te dice, cuando estás en el apogeo de tu profesión, deja tu profesión. Uno se pone a reprender porque cree que es el diablo el que está hablando, ¿verdad? Porque no parece lógico. Estudiaste 6 años de primaria, por lo menos otros 5 años para llegar a bachillerato, son 11. Estudiaste por lo menos otros 5 o 6 años para llegar a la universidad y graduarte en un grado de licenciatura, 11 más 5, 16 años, pero sacas tu maestría en 2 años, ya son 18. Y si eres médico, algunos estudian hasta 20, 22 y 24 años de estudio. Y que al Señor se le ocurra. Al final de eso, cuando estás ganando mucho dinero, estás diezmando bien a la iglesia porque eres buen cristiano. Eres responsable en eso. El Señor debería estar contento. Pero te dice, no, ese no es mi plan para ti. Yo quiero que dejes eso y me sirvas. Aleluya, Señor, por lo menos me vas a dar una mega iglesia. Ahí voy a ganar más. Y se le ocurre darte 2 o 3. Que se turnan en llegar, uno el lunes, otro el martes y otro el miércoles. Y tú dices, Señor, ¿cómo es posible que me trates así? Porque los planes humanos tienen lógica humana, pero los planes de Dios tienen lógica divina. Pero Él no te va a obligar, sino que Él te va a tratar de enamorar, te va a tratar de llevar para que tú entres en su plan. Claro, para otros profesionales puede ser que no haya un llamamiento de ese tipo, pero que sí haya llamamientos. Ya te pusiste a pensar, y aquí hay varios abogados, ¿verdad? Aleluya. Hay varios ingenieros. Pero ya se pusieron a pensar que si el Señor no les hace un llamado a tiempo completo, sí les va a hacer un llamado para que evangelicen su gremio. Que sepan que tú eres cristiano. Que sepan que tú eres un hombre fiel y una mujer recta. Y que lo que tú haces, lo haces por amor al Señor. Ese puede ser parte de tu superplan. Por eso, cuando te ofrecen malos negocios, no sé por qué, me quedé oyendo ayer, por lo menos 3 horas. Usted va a decir que pérdida de tiempo, hermano Sergio. Pero no sé por qué, al señor Monzón, en su declaración, y de verdad que da asco, da cólera, todo lo que se menciona en cuanto al robo y el saqueo de los recursos de nuestro país y de sus impuestos, si es que los paga, y los míos.
Hablar como si nada de 24.5 millones de dólares que le entregaban a fulano, mengano, porque dieron nombres. Yo creo que ahorita deben andar fugados muchos. Pero aparecían ahí los abogados que dieron lugar a eso, con sus grandes tajadas. Bueno, siempre va a haber una tentación. Siempre va a haber algo que te van a presentar como bueno, pero que no es parte del superplan para ti. Porque el superplan de Dios siempre va a ser algo que va a producir cosas en el reino de Dios. Ahora, los sufrimientos y las muertes que no esperamos, que nadie espera por sufrimiento. ¿O usted está esperando un sufrimiento? Mucho menos la muerte. El día que cumplí 56 años, este viernes pasado, en horas de la noche murió Carlitos López, un ministro de Dios, mucho más joven que yo. Me indican que en el mes de octubre presentó un absceso en su cerebro y le afectó el habla. Él predicó aquí. Y en 6 meses se fue. Esas son cosas que uno no entiende. Porque le está sirviendo a Dios. Él era un profesional exitoso, pero decidió servirle a Dios. Y uno se pregunta, Señor, ¿y por qué no te llevas a esos pecadorazos que están pecando en las iglesias? ¿Verdad que no piensa así? ¿Y por qué no te llevas a fulano o mengano? Porque a veces uno hasta nombres pone. Depende cómo le caiga mal a la persona. Pero eso se entiende bajo el superplan de Dios. Porque yo tengo que entender que en el superprograma de Dios, Carlitos se iba con el Señor a la edad que se fue. E hizo lo que tenía que hacer según el plan de Dios. Obviamente, como todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ahí se verá si nosotros hicimos lo que teníamos que hacer o no. Pero se está dando cuenta que cuando entendemos el superplan de Dios, podemos entender incluso la muerte de un hijo, que es muy dolorosa, o de un familiar, de un cónyuge. Señor, ¿por qué te lo llevaste tan rápido? Cuando uno mira a Billy Graham cumplir 90 y pico de años, uno dice, Señor, ¿y por qué no le diste 90 y pico de años al hermano Otto? ¿Verdad? Por nuestro anhelo de haber sido guiados por ese varón. Amén. Pero en el plan de Dios todo está establecido. Y aunque no los entendamos, debemos de adquirir paz en nuestro corazón al entender esto. Voy a terminar con el ejemplo, porque el tiempo se me fue, de Abel. ¿Se acuerda usted? Que Abel le agradó a Dios, su altar agradó a Dios. No voy a hablar de los detalles. Y el primero que presentó su ofrenda fue Caín, su hermano mayor. Pero él llevó el fruto de la tierra y desagradó a Dios esa ofrenda, ese altar de Caín. Entonces, en su lógica, ¿quién se tenía que haber muerto? Si alguno de los dos se tenía que morir. Caín, ¿verdad? Pero en lugar de que muriera el que no agradó a Dios, se murió el que agradó a Dios. Nota que desde el principio de la historia humana hay cosas que no se entienden. Y uno mira ahí en la escritura que Caín le dijo, mira, vamos al campo. Se lo leo rapidito. Vamos al campo, Caín, Abel. Vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, como diría usted, ¿verdad? Si usted es así, vinconcito,
y alguien le quiere sonar, le dice, ¿acaso estoy manco, pues vos? ¿Verdad que uno usa ese? Yo también tengo manos. Yo le pregunto, ¿por qué Abel no se defendió? La Biblia no habla de todos los detalles. Quizá Caín era más fuerte, no sé. Pero ¿no cree usted que este Abel, que es un buen tipo de Cristo, porque murió y se derramó su sangre? Porque dice que después la tierra clamaba delante de Dios. Como uno iba a derramar su sangre por los Caínes de este mundo, que es Cristo. Cristo es como un Abel inocente, que agradaba a su padre. Es muy probable que Abel, no me pida el verso, por eso le digo muy probable, que Abel conocía el superprograma de Dios, porque en ese superprograma de Dios estaba que él iba a morir y que su sangre iba a clamar de la tierra. Póngale atención a eso, que la sangre iba a clamar de la tierra, porque indudablemente ya el superplan de Dios redentor para la humanidad, para los Caínes y los que iban a actuar mal, porque ya en los tiempos de Noé todo el mundo desagradó a Dios y por eso vino el diluvio. Esa sangre clamaba como queriendo recordar que se tenía que cumplir el superplan de Dios. Usted puede pensar que feo que el plan de Dios sea que yo muera, pero ninguno de nosotros nos vamos a morir antes de tiempo, a menos que irrumpamos los planes de Dios. Porque yo encuentro un versículo que dice a los hijos, honrad a vuestros padres, para que seas de larga vida. Eso significa que el hijo que no honra a los padres, ¿qué está haciendo? Acortando su vida. Acortando su vida. Acortando su vida. Entonces hay cosas que uno puede hacer para cortar su vida. Y dice, si honras a tu padre y a tu madre, todo te saldrá bien. Yo tuve muchos motivos para deshonrar a mi propio padre, pero en la misericordia de Dios, Él llegó a mi vida, muy pequeño todavía, al año, cuando mi papá ya no estaba en casa. Y eso me permitió, por la misericordia de Dios, no deshonrarlo. Porque a veces nos pasan cosas en la vida difíciles. Un padre que se va con otra, o una mujer, una madre que se va con otro, o sencillamente nos abandona. Y son motivos como para deshonrar, pero bienaventurado aquel que a pesar de las circunstancias no deshonra y se puede cumplir el superplan de Dios en su vida. Yo tenía otro ejemplo rápido, de 1 minuto. Sansón. ¿Cree usted que Sansón traía un programa de Dios? Sí. Dijeron, este va a ser nazareo. Y antes de que naciera, le dieron instrucciones a la mamá. No debes de beber vino. No debes hacer esto ni esto a la mamá. Porque en el vientre iba a nacer un nazareo. ¿Se acuerda usted de eso? Él iba a ser un juez. Iba a ser un instrumento de Dios. Realmente traía una predestinación, porque la predestinación es para oficio. Qué maravilloso. Solo que en su libre albedrío, él hizo lo que le dio la gana. Sus papás le decían, no vayas a agarrar esposa o novia en tal lugar y con tales personas. Ahí iba él.
Cualquier parecido es pura coincidencia. Y después ya no le gustaron las noviecitas. Mejor agarró prostitutas. El nazareo, el que tenía que haber sido apartado completamente para Dios, él alteró el superplan, lo modificó por un tiempo y le costó los ojos. Y fue el hazmerreír de sus enemigos. Había sido levantado para sojuzgar a los enemigos de Israel. Y por modificar el plan, se volvió el payaso de los filisteos. Pero en la misericordia de Dios, se arrepintió. Le salieron sus guedejas. Y murió derrotando, porque dice que en ese momento mató más filisteos, enemigos de Dios. Para eso había sido llamado. En ese derrumbar del templo, que los que había matado en su vida. Y por eso aparece en la galería de los héroes de la fe. Eso quiere decir que si hay modificaciones, yo ya terminé, por las decisiones que has tomado en el plan de Dios, en su misericordia el Señor nos puede meter otra vez al plan. Yo no sé si tú alguna vez recibiste un llamado a tiempo completo. O un llamado a medio tiempo. O un llamado quizá a hacer algo que todavía no has querido hacer. Y que quizá te has alejado. Porque hermano amado, usted ya se dio cuenta que cada privilegio que usted ha desarrollado en su vida ha sido un llamado de Dios. Porque aunque el pastor, óigame bien, le llame a usted y usted no tiene testimonio que ese es su llamado, no lo vaya a aceptar solo porque el pastor se lo dice o una delegación pastoral. Usted tiene que tener testimonio. Por eso yo doy por sentado eso. Entonces, cuando usted deja su llamado por las circunstancias de la vida, sean como sean, ¿no será que le está diciendo a Dios, no me gusta tu plan? Me gusta más el mío. Póngase de pie, por favor.